sumó a un nuevo miembro a su bancada en el Senado. Y con eso consiguió la mayoría calificada en la comisión permanente, por lo que podrá convocar a periodo extraordinario al que se opuso la oposición en principio de mayo. ¿Cómo quedan los partidos que no se integran a la alianza? ¿Cuál deberá ser la estrategia del PAN o del PRI si Morena, además de incorporar a los legisladores, incorpora a los del PES? Veamos en contexto. A partir de hoy, José Ramón Enríquez Herrera, senador por Durango, dejó la bancada de Movimiento Ciudadano para integrarse a la de Morena. Con ello, Morena volvió a tener 60 legisladores, cifra que perdió tras la incorporación de Lili Téllez al PAN. Además, tiene los votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada en la comisión permanente y convocar a un periodo extraordinario de sesiones que no consiguió el pasado 1 de mayo porque le faltó un voto. En el periodo extraordinario, Morena busca reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para dar al Ejecutivo facultades para reorientar los recursos de presupuesto de egresos en casos de emergencia sanitaria. Los partidos de oposición adelantaron que votarán en contra por considerar que la iniciativa es un intento de concentración de poder al quitarle a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de decidir sobre el presupuesto de egresos. Para hacer frente a la propuesta, los líderes de las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano integraron un bloque de contención para oponerse a un periodo extraordinario si no se incorporan propuestas para hacer frente a la crisis económica producto de la contingencia sanitaria. Pero con la renuncia de Enríquez a Movimiento Ciudadano, el bloque perdió el voto que le permitía frenar el periodo extraordinario. Además, la desaparición de las bancadas del PRD y del PES podría sumarles otros 4 senadores. Otras reformas pendientes en la agenda de Morena son la propuesta de desaparecer fideicomisos, las reformas necesarias para poner en marcha el TEMEC y la legalización del uso recreativo y medicinal de la cannabis. Punto y contrapunto. Bueno, Lisa, mencionabas hace un rato efectivamente que también se conforman estos bloques o estos grupos dentro de Morena, no solamente de los grupos opositores. Después de la salida de Lili Téllez, evidentemente había que sumar a alguien más y creo que ya se estaba sumando, ¿no? Era algo que ya se sabía, por lo menos se decía en Radio Pasillo. ¿Qué opinas de cómo se está manejando el tema y sobre todo por el periodo extraordinario? Pues había estrategia, ¿no? Ya lo habíamos visto con esta cosa de la potencial desaparición de los grupos parlamentarios del PRD y del PES, ya lo habíamos visto con la intentona de sacar a Miguel Ángel Mancera de la permanente, y ahora justamente este tema de que sale el senador de Movimiento Ciudadano de la bancada de Movimiento Ciudadano y se une a Morena justamente cuando Lili Téllez se unía al grupo parlamentario del PAN. Evidentemente, pues este tipo de movimientos no son nuevos ni exclusivos del periodo que estamos viendo, pero sí llama la atención un cambio de bancada de un senador miembro de la comisión permanente. Es una de las cosas que yo por lo menos no había visto y que en el grupo cercano de colaboradores tampoco nunca habíamos necesariamente presenciado. Algo bien interesante aquí es que el tema de quién forma parte de la comisión permanente y por lo tanto quién tiene posibilidad de votar y autorizar un periodo extraordinario para la discusión de cosas legislativas tan importantes como las que veíamos en la nota y otras como la iniciativa de Monreal sobre el tema de los reguladores, ¿no? Es precisamente que no está necesariamente regulado el tema de que deba haber representación proporcional de partidos políticos como están integrados los plenos de las cámaras. Hay una tradición, una costumbre de respetar esa proporcionalidad y por lo tanto se hacen deferencias como implícitas entre grupos parlamentarios, pero los que tienen la titularidad de la composición, digamos, de esta comisión permanente son los senadores, porque sus grupos parlamentarios los proponen, la mesa directiva los presenta ante el Pleno y el Pleno los vota. De manera que lo que vimos hoy, por ejemplo, donde Verónica Delgadillo entró en lugar de este senador que cambia de grupo parlamentario, pues es una deferencia que se hace porque el titular, digamos, de la representación en la comisión permanente no se presenta a la sesión y ella es su suplente en ese cuerpo legislativo y entra ella, pero eso no significa que cuando verdaderamente Monreal quiera llamar a una votación sobre un periodo extraordinario, el senador no se vaya a presentar y que el senador ya represente los grupos de un grupo parlamentario diferente, los intereses de un grupo parlamentario distinto. Entonces, en ese sentido, no hemos terminado de ver en realidad cómo va a funcionar
funcionar ese nuevo equilibrio de poderes. Si yo tuviera que predecirlo, diría que efectivamente se presentará cuando tenga que votar y cuando tenga que votar en el sentido de autorizar ese nuevo periodo extraordinario de sesiones, que por lo pronto no sucedió el día de hoy y por lo pronto pues estas iniciativas que son particularmente importantes y peligrosas, más hay que decirlo también las reglamentarias para la entrada en vigor del TEMEC, pues siguen en suspenso. Frida, ¿qué opinión te merece esta reconfiguración del Senado? Creo que no. Bueno, Eder, para tener ahí un contrapunto. Primero, reconocer la habilidad, más allá, podrá o no gustarnos muchos elementos de Ricardo Monreal, pero es un tipo muy hábil políticamente. Efectivamente, es evidente que ya tenía un as bajo la manga en caso de que perdiera a una integrante de la permanente, y como sucedió, ya se veía también esta posibilidad de que Lili Telles por fin se definiera y se fuera donde pertenece, y de inmediato Ricardo Monreal hizo esta negociación para que el senador de Movimiento Ciudadano se pasara a la bancada de Morena. ¿Por qué? Bueno, pues porque la BOA, la estrategia que ha tenido ante su correlación real de fuerzas, porque fue lo que la ciudadanía votó, es que como no pueden frenar las reformas más importantes, lo que hacen es teatro, es circo, en el Senado sobre todo, así lo hemos visto. Y hay un montón de temas que tienen que salir en este contexto de crisis global económica, de crisis global pandémica, y que tienen que resolverse. En la nota se hablaba de esta iniciativa para poder reorientar, darle facultades al Ejecutivo Federal para reorientar con más candados y con más transparencia el presupuesto para atender emergencias como la que estamos viviendo en este momento. Se menciona en la nota, esa misma iniciativa la presentó un integrante destacado de la BOA que es el gobernador Corral en Chihuahua, y Morena, consciente de que tienen que darle más herramientas, en este caso al gobernador, para atender esta crisis pandémica, votó en unanimidad a favor de la iniciativa. Acá la BOA lo que quiere hacer es bloquear y frenar porque lo que quieren es eso, esa es su estrategia, bloquear y bloquear y bloquear. No tienen propuesta, no tienen proyecto, lo único que quieren ellos en su imaginario es regresar a lo que ya derrotó la ciudadanía en 2018. Y entonces, pues para bloquearlo, insisto, lo quieren hacer a través de circo. Y algo que me parece muy interesante y que hace ratito no mencioné, también son tantos opinólogos que se asumen neutrales, que se asumen independientes, pero que al final de cuentas asumen el mismo argumentario de la BOA y que asumen la misma posición. Y ojo, puede que el texto sea o no real, es decir, que haya sido escrito o no por alguien de la BOA, pero los describe completitos. Los escribe por todo en su totalidad como son, y lo que están haciendo es esto, querer bloquear y bloquear. Yo creo que en el caso del Senado hay elementos con mucho nivel político, como Martí Batres, como el propio Ricardo Monreal, como Citlali, como Antares, como varios compañeros y compañeras que son grandes operadores políticos y que están leyendo bien la coyuntura y que están entendiendo cómo ayudarle al presidente de la República, y eso es lo que estamos viendo en este momento. Por supuesto que urgen varias iniciativas que tienen que aprobarse para respaldar el proceso de la 4T. Como el mismo senador que lleva cuántos partidos, creo que 5, ¿no? Y ha sido alcalde panista, y ha sido senador de Movimiento Ciudadano, y ahora va a ser candidato a gobernador de Morena. No sabemos si va a ser candidato. Yo espero que no, pero si se suma a Morena, ojo, ser de la bancada. Pues no también los pinta de cuerpo entero, ¿no crees, Eder? Pues es un acuerdo interno de las bancadas, y se necesita un voto para poder... Es que sí, está padrísimo, porque en algunos casos es habilidad y en otros casos es traición, entonces a mí me llama mucho la atención el doble rasero. Yo no hablé de traición. Habla con Lili Telles, sí. Sí, cómo no. No, yo dije que qué bueno que ya se definió, está bien, ideológicamente pertenece allá. Alfredo. También, por ejemplo, y al ratito vamos a hablar de él, también Barbosa. Alfredo, justo creo que no es una cuestión ideológica. Sé que Lili Telles
estaba más del lado conservador, pero ese senador no es que particularmente sea de izquierda. Entonces sí nos habla de una configuración política que efectivamente, como decía Eder, fue el senador Monreal quien lo anunció y nos suena a una operación eficaz por parte del senador Ricardo Monreal. ¿Qué opinas? Sí, Ricardo Monreal, un político tan hábil y tan cuestionable, pero al final un operador político tan bueno que hasta le pidió aparentemente a la oficina de la presidencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones que hiciera la iniciativa que hoy conocemos para desaparecer al IFT, a la COFESE y a la CRE y fusionarlas en una cosa que pueda controlar el presidente. Ese es el demócrata que está controlando y que está haciendo todos esos movimientos. Pero bueno, yo siempre he sostenido que la oposición no existe realmente operando. Habrá una oposición política ahí que aspira a quitar a Andrés Manuel López Obrador y ganar espacios y ganar el Congreso y shalalalala, pero hoy por hoy la oposición que tendríamos que estar viendo en las cámaras no existe. ¿Quién se quitó la máscara el día de hoy o con esta transferencia o de ayer? Pues no es una sola persona, es todo el Senado. Se está desenmascarando el sistema legislativo, la forma de operar en el poder legislativo que ya nos conocemos, que ya conocemos del priismo. Si no les alcanzan las mayorías, van y las consiguen. ¿Qué oposición o qué tipo de oposición de la que podríamos hablar existiría si le aprueban todo al presidente? Si MC ha sido justamente esa bisagra para sacarle las ministras contratistas, para obtener la mayoría calificada de 2/3 partes cuando se necesita. Al final de cuentas terminan consiguiendo lo que necesitan. Yo no sé dónde ver esta oposición al bloque, no sé cómo le dijo ahorita, bloquear todo lo que quiera hacer el gobierno federal y lo que quiera hacer la Cuarta Transformación. Si le han dado todo, no hay una cosa que se ha salvado. Bueno, la Guardia Nacional. Y después de la reforma constitucional de la Guardia Nacional, vean en dónde estamos hoy. No hay oposición y lo que estamos viendo es este pepenar de diputados, de senadores, como lo vimos desde muy temprano en este sexenio, cuando la Cámara de Diputados, Morena con el 38.8% que tenía de los votos de sus candidatos, logró una sobrerepresentación que ya consigue casi mayoría calificada con lo que compró del Verde, con lo que compró del PRD, y ahí van aprobándole todo al presidente López Obrador. No existe hoy por hoy la oposición en las cámaras y lo que estamos viendo es solamente lo que ya conocemos de toda la vida, de los priistas, de todas las personas que siempre se la han pasado, de todos los grupos políticos que gobiernan las cámaras y que se la pasan consiguiendo todo lo que necesitan, a pesar de la incongruencia, a pesar de todo lo que les pueda ocasionar para imagen pública, tener a personajes tan impresentables como los que van sumando cada vez. Sí. Frida, el todo por el todo en la disputa que se está dando ahora entre las mayorías. ¿Coincides con lo que decía Alfredo? No coincido, pero lo que sí me parece importante resaltar es que el caso de Lili Telles es muy lamentable. Creo que ella como reportera, como periodista, se hizo de cierto prestigio, se atrevió a hacer cosas en su carrera que la llevaron a ser muy grande y muy popular. Y justamente ella criticaba el pragmatismo de los políticos, más allá de sus posturas conservadoras que todo el tiempo han sido propias, es decir, ella se suma a Morena con una clara afiliación antiderechos, con una clara afiliación antifeminismo. Pues más allá de eso, ella comienza a comportarse como aquello que tanto criticaba. Esas personas por las que ella salía como periodista a dar mensajes a la ciudadanía, ahora ella misma se ha convertido en uno de ellos. Lo verdaderamente importante de la permanente, que creo que sí hay una oposición que está maquinando cosas para golpear, pero lo importante es la agenda. ¿Y por qué la agenda? En la permanente se van a discutir no solo las reformas que se mencionaban en la nota introductoria, sino una que es muy importante presentada por el diputado Mario Delgado, que lo que está buscando es que las personas que han tenido ahorros en sus afores logren acceder a un apoyo mínimo para asegurar su alimentación durante el periodo que dure la pandemia. Es una iniciativa muy interesante, es una iniciativa muy importante porque ONU Habitat determinó en un estudio que a partir del COVID y a partir de la pérdida de empleos y de la disminución del Producto Interno Bruto que se va a dar a nivel mundial, no solo en México, se va a generar una crisis alimentaria.
Estamos hablando de millones de personas que se encuentran en la brecha de pobreza, que dejarían de acceder a lo más básico que son los alimentos. Lo que en este momento Morena está proponiendo como una agenda prioritaria en conjunto con el presidente es que justo las personas puedan disponer de una parte muy baja de sus aportes, es decir, no se trata de descapitalizar los ahorros para el retiro, se trata de un pago de 13,000 pesos que se puede diferir en 4 mensualidades o en una sola mensualidad. Y lo que se está buscando es que con esto se logre sufragar una canasta básica para que en nuestro país no haya personas que fallezcan ni que caigan en una crisis alimentaria. Creo que ahí está la clave de que la permanencia se conforme como se está conformando, porque no es un asunto de cumplir ningún capricho ni de cumplir ninguna, como decía Alfredo Lecona, ningún mandato presidencial. La Cámara de Diputados es totalmente autónoma, sino que en este momento se trata de que la Cámara de Diputados y en general el Congreso de la Unión atienda las cuestiones urgentes, concretamente la atención por la pandemia y por la crisis que ha generado el COVID. Bueno, pues vamos a una pausa. El gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, de nuevo hizo declaraciones polémicas al minimizar la cantidad de personas desaparecidas en su entidad, señalando que en su mayoría las mujeres denunciadas como desaparecidas aparecen con su novio. ¿Falta de sensibilidad al gobernador o busca minimizar un problema grave en su entidad? Regresamos a Punto y Contrapunto.